Y así, sin más, el mercado de valores de Estados Unidos vuelve a alcanzar nuevos máximos históricos. Simplemente unos rumores de alto el fuego, el petróleo cede ligeramente y ¡boom! En un abrir y cerrar de ojos, el índice supera cualquier nivel previo. Llegados a este punto, muchos de ustedes pueden preguntarse ¿cómo es posible que la bolsa marque máximos históricos cuando el precio del crudo sigue siendo un 40% superior al de antes del inicio de la guerra? ¿No debería el lastre económico de un encarecimiento del 40% del petróleo bastar, al menos, para frenar en seco al mercado de valores antes de alcanzar un nuevo máximo histórico? Lo que mucha gente no percibe es que esto tiene mucho más que ver con la divisa fiat, el dólar estadounidense, que utilizamos para valorar el índice SP500 que con el propio índice. Y esto nos lleva directamente a lo que consideramos una de las mayores oportunidades de inversión de la década. La Reserva Federal ha empezado a expandir de nuevo su balance. En otras palabras, está imprimiendo dinero por primera vez desde 2021. Algo que sabemos fue una de las causas de los elevados niveles de inflación en 2022. La oferta monetaria en Estados Unidos se está acelerando, impulsada por las bajadas de tipos de interés de la Reserva Federal durante el último año y medio, y que ha estimulado la oferta de crédito en Estados Unidos. Milton Friedman definió de forma célebre la inflación como el crecimiento de la oferta monetaria. El déficit en gasto público como porcentaje del PIB se sitúa actualmente en el 5%, uno de los niveles más altos de la historia, solo comparable a 2020, 2010 y la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos períodos marcados por una caída sustancial del poder adquisitivo del dólar. Por último, el dólar ha permanecido persistentemente débil durante los últimos 6 meses, manteniéndose en uno de los niveles más bajos de los últimos 4 años. Una divisa débil es uno de los factores más aceptados detrás de mayores niveles de inflación. En consecuencia, nos encontramos ante uno de los entornos macroeconómicos más propicios de la historia para la depreciación del dólar estadounidense. Esta es la razón por la que el índice de precios al consumo, una consecuencia de la inflación, se ha situado por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal durante 60 meses consecutivos. Se trata del período más largo en el que la inflación ha permanecido por encima del 2% desde la década de 1970. Llegados a este punto, ustedes podrían estar pensando, ¿dónde está la oportunidad en esta incertidumbre? ¿No se supone que una inflación elevada es negativa para el mercado de valores y la economía? Pues bien, la cuestión es algo más complicada que visto así. De hecho, si observamos el crecimiento del PIB real en Estados Unidos, vemos que los periodos en los que la inflación se dispara tienden a mostrar una desaceleración del crecimiento del PIB real. Así que, en otras palabras, el crecimiento económico se reduce cuando se ajusta por la inflación en dichos episodios. A eso nos referimos con real aquí. Por ejemplo, en los años 70, la elevada inflación sí lastró el PIB real y provocó recesiones, desencadenando caídas bastante severas en el mercado de valores. Esta es la relación que viene a la mente de la mayoría de las personas cuando considera cómo la inflación afecta a la bolsa. El problema es que esto es solo parte de la historia, porque cuando comparamos el PIB nominal con el PIB real, la fotografía cambia por completo. El PIB nominal no ha sido ajustado por la inflación, y lo que vemos es que el PIB nominal durante estos periodos de alta inflación, como los años 70 y 80, se mantiene excepcionalmente elevado. Efectivamente, el PIB real experimentó contracciones durante las recesiones, pero observen dónde se situaba el PIB nominal en esos mismos momentos. Se mantuvo entre el 5 y el 10%.
prácticamente el crecimiento del PIB más sólido que hemos visto en los últimos 50 años de datos. Y la explicación es bastante sencilla, ya que el PIB nominal se calcula en dólares estadounidenses. Siempre que los niveles de inflación son altos, eso supone una depreciación acelerada del dólar estadounidense. Y como resultado, el PIB no necesita realmente crecer para aumentar en términos nominales del dólar. En este sentido, es muy importante prestar atención y entender este punto, porque los beneficios del mercado de valores son un reflejo del PIB nominal, no del PIB real. Este es un aspecto del mercado de valores que mucha gente no entiende. Los periodos en los que el dólar pierde poder de compra debido a la alta inflación tienden a ser realmente buenos para los beneficios. Consecuentemente, el mercado de valores se considera una cobertura contra la inflación a largo plazo. Los beneficios del S&P 500 que vemos aquí, que se remontan a 100 años atrás, tienden a subir simplemente a largo plazo por este motivo. De ahí que, como resultado, las acciones solo suban. Hemos expuesto muchas veces el argumento de por qué la devaluación de la moneda ha sido un motor clave de la fortaleza de la bolsa durante los últimos años. Pero usted habrá notado que en algunos periodos los beneficios del mercado de valores suben y el S&P 500 baja. Esto ocurrió en los años 70 y 80, también en 1987, y asimismo lo vimos en los años 40. Fueron todos periodos en los que unos niveles más altos de inflación generaron alta volatilidad en el mercado de valores de Estados Unidos, lo que provocó recesiones, que los tipos de interés se dispararan y que el desempleo aumentara. Pero cuando esas preocupaciones se fueron disipando, el mercado de valores protagonizó un fuerte rally para volver a alcanzar los beneficios que se habían incrementado durante ese periodo de alta inflación. Por esa razón, muchos inversores se ven completamente sorprendidos en periodos de mayor inflación. Y actualmente estamos experimentando este mismo fenómeno. Y de nuevo, la mayoría de los inversores no están preparados para lo que viene a continuación. El mercado de valores de Estados Unidos experimentó recientemente una corrección durante la guerra en Irán, pero si observamos los beneficios del mercado de valores en ese mismo periodo, en realidad estaban subiendo con fuerza a pesar del conflicto. Gran parte de esta fortaleza en los beneficios está impulsada por las mismas fuerzas que analizamos antes. Así, en cuanto el mercado tuvo una excusa para iniciar un rally, volvió a dispararse para ponerse al nivel de lo que los beneficios venían haciendo. La razón por la que pudo hacerlo es porque la economía ha sido hasta ahora muy resiliente al shock del petróleo. Los tipos de interés se han mantenido estables, el desempleo no ha estado aumentando y, por tanto, la realidad es que esta fortaleza del mercado podría, de hecho, continuar durante unos meses mientras estas condiciones se mantengan. En consecuencia, hemos experimentado una corrección del S&P 500 de manual, donde la incertidumbre geopolítica desencadena una corrección. Pero los beneficios del mercado de valores continúan creciendo, y cuando los inversores creen que la incertidumbre se ha disipado, la bolsa vuelve a alcanzar nuevos máximos históricos. Mientras la economía permanezca estable, el desempleo siga en niveles bajos y los tipos de interés se mantengan estables, este rally podría continuar muy fuerte, debido a la rapidez con la que los beneficios están creciendo bajo la superficie, por la devaluación del dólar estadounidense. Nosotros creemos que el S&P 500 podría subir fácilmente otro 10 o 15% antes de que todo esto termine. Pero si nos dirigimos hacia un entorno donde la inflación aumente de forma más persistente, podría dar lugar a una versión mucho más severa, en la que la inflación provoque una profunda inestabilidad económica, tipos de interés más altos y mayor desempleo, derivando en una corrección del mercado de valores más profunda, a pesar de que los beneficios continúen inflándose, justo como ocurrió en la década de 1970.
Y aunque esto no es algo que nosotros esperemos que suceda en los próximos meses, sí vemos indicios de que podría ser la dirección hacia la que nos dirigimos, posiblemente a finales de año. El precio de la urea, que es uno de los fertilizantes más utilizados en la agricultura y responsable de 2/3 de la producción agrícola mundial, ha subido recientemente un 50%. Este es uno de los costes más relevantes para el sector agrícola y estamos justo en plena temporada de siembra. Esto va a tener un impacto directo en los precios de los cultivos como el maíz y el trigo. Unos precios más altos de los cereales encarecen directamente la alimentación del ganado, lo que repercute de forma inmediata en los precios de la carne, los huevos y los productos lácteos. Y por supuesto, mayores precios del grano se traducen en precios más altos del pan y la pasta. En esencia, la alimentación en general se encarece como resultado, y esto se traslada directamente a una mayor inflación en toda la economía, ya que los alimentos son un bien básico para la supervivencia humana. El encarecimiento de los alimentos fue una de las principales fuentes de inestabilidad económica en la década de 1970. Ahora bien, saber exactamente cuándo se va a materializar esto en el corto plazo es otra cuestión. Nosotros creemos que existe una alta probabilidad de que un repunte de la inflación empiece a deteriorar la economía a finales de 2026 o principios de 2027. Y para el 90% de los inversores, lo más adecuado en este tipo de contexto es comprar durante las caídas del SP500 cuando llegue la volatilidad, porque como ya hemos explicado, la inflación tiende a ser positiva para los beneficios del mercado de valores. Y en cuanto la economía se recupere, las acciones volverán con fuerza a máximos históricos. En juego de mercados, no obstante, buscamos seguir aumentando nuestro capital independientemente de la volatilidad. Tan es así que suele ser en este tipo de entornos donde aparecen algunas de las mayores oportunidades de inversión de toda una década. El sector de las materias primas, por ejemplo, escaló un 500% en la década de 1970, mientras el mercado de valores de Estados Unidos caía un 50%. Y esto duró una década, en la que las rentabilidades del SP500 fueron prácticamente nulas. Pero las acciones del sector de las materias primas continuaron su senda alcista. Seguimos creyendo que el sector de las materias primas en su conjunto podría fácilmente subir más de un 100 o 200% desde los niveles actuales. Ciertas acciones dentro del sector, por ejemplo, de empresas agrícolas, podrían multiplicarse por 5 o 10 veces en el mismo tiempo. Se trata de rentabilidades que pueden cambiarnos la vida y que pueden materializarse en el espacio de unos pocos meses. Tomen este valor, por ejemplo, al que llamamos nuestra apuesta vinculada a la política de cereales de Trump. Ya ha subido un 70% solo en los últimos meses, durante un periodo en el que la bolsa ha cotizado prácticamente plana. Este valor está capitalizando directamente las políticas de Trump para fomentar la producción agrícola nacional. Hemos observado un fuerte posicionamiento de insiders en este valor recientemente. Durante el último mercado alcista de materias primas a principios de los 2000, esta acción, de hecho, se disparó un 500%, lo cual es algo que se podría repetir fácilmente hoy. Nosotros hemos realizado un análisis exhaustivo sobre este sector para seleccionar las oportunidades de inversión más atractivas del actual entorno macroeconómico, y las hemos reducido a un puñado de ideas que ya conocen nuestros clientes. A partir de ahora, estos valores podrían comenzar a dispararse en cualquier momento, de manera que, para asegurar que nuestra audiencia pueda aprovecharlo, hemos preparado una oferta especial para que se unan a nuestro servicio por una fracción del coste habitual. Esta oportunidad solo estará disponible durante unos días más, ya que supone un descuento excepcional frente a nuestra suscripción de referencia. Pueden hacer clic en el enlace del vídeo para acceder a la oferta.
Gracias por confiar en nuestra investigación.